como modelo de oración. ¿Y por qué es que a mí me gustó esta manera? Hay varias maneras que se nos dicen cómo debemos orar, pero me gustó a mí mucho porque cuando yo lo empecé a ver y a entender, empecé a entender que a veces nosotros, por causa de que no vamos por todas las etapas, queremos llegar muy rápido a la presencia del Señor y a veces es el mismo Señor parándonos, poniéndonos un stop, impidiéndonos avanzar porque no hemos pasado apropiadamente por los lugares que tenemos que ir. O ya sea que no nos hayamos saltado el altar de bronce o hayamos saltado la fuente, pero vamos corriendo muy rápido y no vamos llegando a los lugares donde debemos de ir. Les voy a dar una reseña poquitito de lo que es el tabernáculo, o que era en aquel tiempo y cómo ahora viene a compararse ahora con lo que estamos en este tiempo porque no estamos ya en la ley, ¿verdad? Sino que estamos en el nuevo pacto y cómo es que se va identificando todas las partes del Antiguo Testamento con lo que ahora estamos en el nuevo pacto. El primer punto tenemos, o el primer lugar, tenemos el altar de bronce. Lugar de sacrificio representa la cruz de Cristo. Aquí confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, entregamos nuestras culpas, rompemos los lazos que nos unen al pecado, al mundo, al poder de las tinieblas, recibimos el perdón y todos los beneficios de la victoria que Cristo obtuvo sobre la cruz para nosotros. Y le damos gracias por ello. A veces no cumplimos con todo esto. Vamos muy rápido y muy rápido queremos llegar ya a empezar a hacer guerra espiritual. Y entonces el enemigo tiene muchas cosas por donde ir en contra de nosotros y a veces ni cuenta nos damos todo el daño que nosotros mismos nos causamos por ir tan rápido y no llenar todo lo que Dios quiere que hagamos. La parada número 2, el punto número 2, es la fuente de bronce. Y ahí usted, nos puso, la fuente de bronce, que es si lo pueden ver aquí, ¿verdad? Hasta se ve azulita el agua ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la fuente de bronce. La fuente de bronce es el lugar donde no podía faltar el agua que representa la palabra de Dios. Aquí declaramos las victorias que la palabra de Dios declara que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Declaramos que Cristo nos libró de la maldición de Adán, de la maldición de la ley, de la maldición generacional, de nuestros propios pecados y del poder de las tinieblas, agradeciendo a Cristo por la armadura que ha provisto para nosotros y vistiéndonos con ella. Le agradecemos por habernos escogido para mostrar su amor, misericordia, gloria y poder al mundo que nos rodea. Le pedimos que nos libere de cualquier estorbo que nos pudiera impedir proclamar su evangelio a los que no le conocen. Aquí entramos al lugar santo, hay que ser examinados y guiados por el Espíritu Santo. Cuando esto que hemos leído está afuera, está en los atrios, ¿verdad? Y ahora llegamos al lugar santo, que es la primer cortina que se pasaba, y al entrar al lugar santo, lo primero que encontramos es el candelabro, y ese es el número 3, el candelabro. El candelabro de oro que representa la luz del Espíritu Santo. Su luz es la única que podía entrar aquí y revelar el pecado escondido y la rectitud que Dios espera de todo el que logra llegar a este lugar. Lo adoramos dándole las gracias por ser la luz que nos guía a la verdad en la justicia que es en Cristo y por fortalecer nuestro espíritu revelándonos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. A veces nos brincamos todo eso y cuando no nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos brincándonos todo eso y todo eso que nosotros vamos pasando por encima es lo que el enemigo después tiene para cobrarnos a nosotros e impedirnos que logremos todo lo que deseamos lograr, que nuestras oraciones sean con el poder de Dios, ¿verdad? Que vayan haciendo lo que deben de hacer, que vayan rompiendo, que vayan deshaciendo la obra de las tinieblas, que vayan estableciendo el reino de Cristo. Pero si no hacemos las cosas como Él anhela, nosotros vamos brincando. El punto número 4 es la mesa de la proposición.
proposición, sí. Es donde estaban los panes de la proposición, ahí estaba dentro del lugar santísimo, del lugar santo, perdón. Representa a Cristo como el pan que vino y a nuestra vida para darnos vida, sacándonos de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Le pedimos que nos dé hambre de su presencia para mantenernos alimentándonos de Él, para poder mantenernos viviendo la vida que Él nos da. Adoramos al Señor Jesucristo y le damos gracias por ello. Nosotros a veces brincamos todo eso, ¿verdad? No nos detenemos ahí, no, rápido queremos ir a hacer guerra espiritual, rapidito, ya estamos atando y amordazando y echando fuera. Y no, tenemos que primero entrar en esa santificación, en ese proceso de limpieza que nosotros necesitamos para poder hacer lo demás. Imagínese un soldado que nomás llega y sin uniforme y sin nada y nomás se avienta, pues no, ¿verdad? Sin pistola, sin armas, sin nada. Punto número 5. El altar del incienso. En este lugar no cabe la queja ni nada que no sea alabanza y adoración que fluye del corazón agradecido a Dios por su amor, misericordia y bondad. Este es el incienso del olor grato que toca el corazón de Dios, dando la entrada al lugar santísimo, a lo reservado de su morada, en lo íntimo de su presencia. Cuando llegamos a ese punto de adoración y ya nos hemos limpiado, hemos avanzado, entonces esa adoración que empieza a fluir de nuestro corazón nos abre el lugar la puerta para entrar al lugar santísimo, y ahí es donde empezamos a tener ya una dirección más firme de lo que el Espíritu Santo anhela y desea en cada situación. El lugar santísimo estaba en el lugar santísimo estaba en el arca del pacto o testimonio. Aquí este es el punto número 6, y en el punto número 6 vamos a encontrar 3 cosas más. El arca representa al Señor Jesucristo, es a través de su sacrificio que tenemos entrada a la presencia de Dios Padre. Adoramos al Señor Jesucristo por ello. Dentro del arca se encontraba, inciso A, las tablas de la ley, que nos recuerdan que Cristo cumplió con la ley, extendiéndonos un nuevo y mejor pacto. Lo adoramos por ello, dándole gracias. B, en el arca se encontraba una urna de oro con pan, como un recordatorio de que Cristo descendió de los cielos para darnos vida y preservárnosla. Él es nuestro alimento, nuestro sustento, su vida es ahora nuestra vida. Lo adoramos por ello. Y el inciso C, en el arca también estaba la vara de Aarón como un recordatorio de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce y para Él todo es posible. Lo adoramos por ello. Por último, entramos entramos por su gracia al trono de la gracia, exponiendo nuestra lista, entrando en guerra espiritual, luchando con las armas que Él nos ha dado. En este proceso de purificación, Él nos ha limpiado para que nada nos estorbe y el enemigo no tome ninguna ventaja en nosotros. Hay mucha gente que yo he oído que dice, ay, ahora me duele acá, me duele allá, porque es venganza del enemigo, porque estaba orando por fulano, estaba orando por esta persona y por causa de eso ahora tengo este dolor, tengo este problema. No, no es por causa de que estaba orando por esa persona, es por causa de que no hizo todo esto, es por causa de que había puertas abiertas y el enemigo las está aprovechando. ¿Para qué? Pues para que deje de interceder, para que deje de orar por las personas. Miramos, ¿verdad? En las clases anteriores o en las enseñanzas anteriores, miramos ya cómo reconocer el adversario que es Satanás, que es real. Esto lo miramos en la primera enseñanza. También miramos aceptar la autoridad que Dios nos ha concedido. También lo miramos en la primera enseñanza, y en la tercera enseñanza en la segunda enseñanza vimos usar toda la armadura de Dios, y ahí cubrimos nada más hasta la mitad porque nos faltó una parte. Vamos a terminar eso y vamos con la gracia de Dios también a completar el último punto, que era apuntar bien nuestras almas. Y para esto vamos a irnos hasta ahí, hasta el altar de bronce, ¿verdad?
Ahí vamos a empezar ahora la enseñanza en el altar de bronce, porque ahí es donde nos toca empezar. El altar de bronce, el altar del incienso, no el altar de bronce, si ya lo dejamos hace rato. El altar del incienso es donde vamos a empezar. El incienso representa las alabanzas de los santos de Dios. Al estar en el altar de la fragancia del incienso, se levanta a levantar las manos y adorar a Dios. Allí recordamos las bendiciones pasadas y el espíritu de alabanza surge del corazón agradecido, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Aquí no hay queja, solo alabanza. Cuando llegamos a ese punto, a donde está el altar del incienso, allí ya no nos podemos quejar por nada. Ahí ya nos sentimos, mire, ya no hay ningún sentimiento de queja, ni de por qué, Señor, ni nada de eso. Ya nomás es alabar al Señor, hasta que de repente el Espíritu Santo lo guía a entrar al lugar santísimo. Y ahí es donde porque Él quiere que sigamos, Él quiere que avancemos, Él no quiere que nos estanquemos. En Salmos 103, versículo 1 nos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, ahí es donde recordamos todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Ahí estamos recordando todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros. El versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favor y misericordia. Allí nos empezamos a acordar cuántas veces el Señor nos ha sacado de los problemas, cuántas veces nos ha dado de su gracia, de su favor. Ahí estamos agradeciéndole por todo eso. Ahí también vamos en el versículo 5, dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, también eso tenemos para agradecerle, que Él nos da comida. Él pone la comida en nuestra mano, ¿verdad? En nuestra mesa, para que podamos comer. Y dice la palabra que para que nos rejuvenezcamos como el águila. Quiere decir que si no tuviéramos comida nos envejeceríamos más rápido, ¿verdad? Pero Él tiene todo provisto para nosotros. Y también en el versículo 6 nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, también por eso tenemos que agradecerle, porque Él nos ha librado de la violencia, nos ha librado de las contiendas, nos ha hecho vivir una vida mejor. También en el versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces no merecíamos que el Señor viniera con un látigo en contra de nosotros? Pero como Él es grande en misericordia, nosotros también tenemos que agradecerle por eso, porque no nos ha pagado, dice la palabra, conforme nuestro pecado. Él nos ha dado bien, aunque nosotros hicimos mal en el pasado, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La alabanza es el incienso más fragante, es un hermoso perfume, es fragante aroma al Señor, es el olor grato que Dios desea. Es lo que el Padre Celestial desea escuchar de los labios de sus hijos. Eso es lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros, esa alabanza que fluye de ese corazón agradecido, de ese corazón arrepentido, ¿verdad? Porque también necesitamos tener ese arrepentimiento de las cosas que hayamos hecho negativas en el pasado. En Salmo 147, versículo 5 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Imagínese, el entendimiento de Dios es infinito. Si de nosotros no podemos saber qué tanto abarca, no podemos entender qué tanto abarca. A veces nosotros pensamos que tenemos un entendimiento muy finito, pero si nos damos cuenta, ese entendimiento nos lo dio Dios. Y entonces es grande, ¿verdad? Pero no lo usamos todo. Esa es otra cosa, que no usamos todo lo que Dios nos da. El versículo 13 nos dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Mire cuántas veces el Señor no ha puesto ese cerrojo, no ha impedido que nuestros hijos salgan a la calle donde va a haber un peligro. Y ahí los bendice adentro. ¿Por qué? Porque los cuida, porque los protege. Ahí adentro con nosotros. Todo eso tenemos que agradecerle. El 14 dice: Él da en tu territorio la paz, te hará saciar de lo mejor del trigo. Mire qué tremendo. Él nos da paz donde nosotros vivimos, en el área que vivimos hace mucho tiempo.
Cuando estaban mis niños chiquitos vivíamos en Bell Gardens y yo todavía no me había convertido, pero Dios en su grande amor y misericordia, Él es maravilloso, porque yo aunque no conocía del Señor, pero rezaba y yo creía que con eso. Había tantas personas, muchachos que andaban ahí llenando el estacionamiento, sentándose en la orilla de las banquetas que no lo dejaban a uno ni entrar. Chamaquitos, vagos nomás en la calle y se llenaba todo aquello, se poblaba, ahí tenían su concentración, yo creo, porque se llenaba todo aquello, ni nos dejaban entrar ni salir de ahí. Y mire, empezábamos a orar, pues a rezar ahí como podíamos, como Dios nos guiaba, que pues yo le pedía a Dios, gracias al Señor que solo a Dios le pedía, porque yo siempre tuve esa idea de que Dios era el que mandaba, decía yo, y entonces a Dios solo le pedía. Entonces yo empecé a orar y a pedirle a Dios que limpiara aquella área, porque mis niños estaban chiquitos, pero pues ya iban a la escuela y eso, no podían salir a la yarda a jugar porque estaban todos ahí sentados y podía pasar alguien y causar balaceras o lo que sea, y no me gustaba eso. Y de repente empezamos a ver que se empezó a limpiar el área. Había balaceras en la noche. Unos se mataron, otros se fueron a la cárcel, o de repente ya mirábamos a unos allá en silla de ruedas, pero ya se limpió. Toda aquella área se fue limpiando. ¿Por qué? Porque no nos conformamos a lo que estaba pasando, ¿verdad? No dijimos, ay, no, pues así nos tocó vivir y pues ni modo, aquí nos aguantamos. No, empezamos a despedirle a Dios, que Dios limpiara esa área y que Dios limpiara esa área. Y Dios lo hizo por su grande amor y misericordia. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para que no tuviéramos esos problemas. En nuestra alabanza y adoración, la que nos da la entrada al lugar santísimo, en la cual se encontraba el arca del testimonio, la gloria de Dios, o sea, la Shekinah de Jehová, que reposaba sobre el arca del testimonio. El arca representa al Señor Jesucristo. Aquí recordamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es Él quien derramó su sangre mediante la que recibimos justificación de la ley, santificación por medio del pan que vino del cielo, y glorificación, que es representación de la vara de Aarón, donde nos muestra el Señor como una vara seca, la reverdeció, ¿verdad? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, secos. Y Él vino a reverdecernos, ¿verdad? Nos dio la vida de Cristo. En Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire qué bonito, ¿verdad? En el interior del arca del testimonio se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos nos recuerdan que Jesucristo es nuestro nuevo y mejor pacto, ¿verdad? Él vino a cumplir con el pacto pasado y Él vino a extendernos un pacto nuevo, y ese pacto está escrito con su sangre bendita, porque Él pagó su sangre para darnos libertad a nosotros. En Hebreos 8:13 nos dice la palabra del Señor, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿verdad? Por eso es que decimos que el antiguo pacto es la sombra del nuevo pacto, y todo lo que el Señor quiso preservar del antiguo pacto, en el nuevo pacto lo reafirmó, y todo lo que el Señor quiso quitar del antiguo pacto, en el nuevo pacto ya no lo reafirmó. Usted ya no encuentra en el nuevo pacto el sacrificio de animales, ya no hay, porque ya el Señor Jesucristo pagó. Él ya pagó, entonces Él es el sacrificio eterno y no hay más sacrificio. Es suficiente, no hay más sacrificio que se necesite hacer. Allí también se encontraba la vasija del maná como un recordatorio de que Jesucristo es nuestro pan que bajó de los cielos para preservarnos la vida. Él vino, ¿verdad?, para darnos vida a nosotros. Juan 6:58 nos dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mire, eternamente, no se va a morir. ¿Por qué? Porque la vida que recibe es la vida espiritual. Cuando estamos compartiendo la Santa Cena,
estamos recibiendo esa vida, estamos renovando el pacto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que renovarlo? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que nos pueden apartar de Él. Entonces ahí venimos y el Espíritu Santo nos recuerda aquellas cosas que hicimos, pedimos perdón y lo renovamos. Y no solo eso, sino que también estamos anunciando que Él va a venir pronto por su iglesia, que un día Él vendrá por su iglesia. También estamos haciendo eso. En Hebreos 9:4 nos dice la palabra del Señor. Sí, ya vimos lo de la vara, ¿verdad? La vara de Aarón estaba también en el arca del testimonio como un recordatorio para nosotros, para que sepamos que Dios todo lo sabe y para Él todo es posible. Mire, esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos que la vara de Aarón, ¿qué era la vara de Aarón? ¿Y por qué la vara de Aarón vino a quedar ahí en el testimonio, en el arca del testimonio? Mire, lo que pasó fue que un grupo de personas, un gran grupo de personas, se levantaron en contra de Aarón y de Moisés, y entonces ellos dijeron pues que como ellos también eran de la tribu de Israel, que ellos también eran parte del pueblo de Dios y ellos también querían ser los sacerdotes de Dios como Dios había escogido a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a cada uno de las colonias que cada uno traiga un pedazo de palo, que vaya y corte un palo, un pedazo de madera, que vaya y corte uno y lo traiga. Y lo trajeron y los pusieron todos en el tabernáculo y los dejaron ahí toda la noche. Cuando salieron al día siguiente, y el Señor le había dicho el Señor le dijo a Moisés, al siguiente día yo voy a mostrar quién es mío y quién no. O sea, quién es el que yo quiero sirviendo como sacerdote y a quiénes no quiero sirviendo como sacerdote. Entonces, cuando viene el siguiente día, sacan las varas de todos, pero para esto cada vara tenía el nombre de la tribu. Cada vara estaba marcada, tenía el nombre de la tribu. Y sacan todas las varas, y cuando sacan la vara de Aarón, ¿qué creen? La vara de Aarón estaba reverdecida, la vara de Aarón había florecido y había dado fruto. Todo eso pasó en una noche. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que Él sabía todas las cosas que estaban pasando con aquel pueblo. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo. Y no solo eso, sino que Él también estaba mostrando quién era el que le pertenecía a Él, quién era el que Él había escogido para hacer aquella cosa y que a quién no había escogido. Entonces, ¿qué nos muestra? Que Dios todo lo puede y todo lo sabe. Él conoce exactamente el corazón de cada uno. Y para que se acabara la contienda, para que se acabara el pleito, Dios dijo, tráiganme algo que para ustedes es imposible de hacer, pero yo lo voy a hacer. Por eso vino quedando la vara de Aarón adentro del tabernáculo como un recordatorio para todas las generaciones por venir de que Dios es grande y poderoso y puede hacer posible lo imposible y que no podemos creer que le vamos a ganar a Dios o que vamos a ir a cambiar sus órdenes, ¿verdad? No las podemos cambiar. Él ya lo estableció así y así se queda. En Hebreos 9:4 nos dice, el cual tenía un incensario de oro, o sea, en el arca estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de Moisés. Eso era lo que había dentro, ¿verdad? Del arca. Eso era lo que estaba y todo pues el arca era de oro y también la urna donde estaba el maná también era de oro. Y las piedras eran las piedras donde Moisés había escrito los 10 mandamientos, porque si se acuerda, las primeras piedras, las que Dios le dio escritas con su dedo, cuando bajó Moisés y miró que todos andaban allá haciendo el becerro de oro y allí rendiéndole culto al becerro de oro, se enojó tanto Moisés que las quebró. Entonces después le tocó a él labrarlas y le tocó ir a escribirlas él, ¿verdad? Y esas eran las piedras que estaban ahí, por eso era que eran las piedras de Moisés. Porque él había quebrado las otras por que se molestó, nomás por eso. Génesis 18:14 nos dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo.
Esto es cuando Sara no podía tener hijos y ya estaba muy mayor y Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella hasta se rió pensando que eso era imposible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y le dijo, en el tiempo señalado voy a volver y vas a tener un hijo en tus brazos, aun cuando era estéril y aun cuando ya se le había pasado el tiempo, pero para Dios no hay tiempo que se pasa, o sea, Dios puede hacer posible lo que Él quiera. En Juan 14:6 nos dice la palabra del Señor. La gloria de Dios descendió en aquellos tiempos solo sobre el arca del testimonio. Esto nos recuerda que solo podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel tiempo solo descendía la presencia de Dios solo ahí en el arca. En ese era el lugar donde a Dios había escogido y ahí era donde se llenaba de la presencia del Señor. Ahora la presencia del Señor viene donde quiera que está Cristo, porque ahí está el Espíritu Santo y esa es la presencia del Señor. Ahí ahora si leímos Juan 14:6 y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, yo he oído muchas personas que dicen, yo le oro a esta imagen o le oro a aquella imagen para que interceda ante Dios por mí, pero la palabra dice bien clara que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay más nadie, y Él lo dijo bien clarito. No, dice, Jesús dijo, Él mismo lo dijo, no lo dijo nadie más. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando estamos orando, como estamos clamando a Dios, pidiendo algo, únicamente nos va a escuchar Dios a través del Señor Jesucristo. No, miren, no vamos a llegar a Dios por ningún otro medio, porque lo dice la palabra, únicamente a través de Él. Hay muchos dioses en el universo, pero pertenecen al reino de Satanás. Nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Él es nuestro único Dios. No debemos servir jamás a otros dioses distintos al Padre de Jesucristo. Por tanto, en el arca del testimonio adoramos a Dios Padre a través de Jesucristo, a través de Él es que venimos a adorar a Dios el Padre. No, ni siquiera eso, mire, ni siquiera podemos llegar a adorarlo al Señor por nuestras propias fuerzas o a través de ninguna, por más bonito que cante, por más bonito que esto, que aquello, no podemos llegar a la presencia de Dios el Padre, sino a través del Señor Jesucristo. Él es el que vino a abrirnos el camino y es a través de Él que podemos conectarnos, no hay otro lugar. En Samuel 17:46 nos dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y si le recuerdan que estábamos viendo la historia de David en las enseñanzas pasadas, cómo David llegó al ejército ahí de Saúl y estaban todos amedrentados y el muchachito que no era un guerrero, pero él se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, era un pastorcito, él llegó ahí y él vino a decirles que por qué tenían tanto miedo y que él se iba a enfrentar a este filisteo. Y viene aquí, mire, el filisteo era un gigante y David era un jovencito. Y viene aquí y le dice semejante cosa. Imagínense ustedes nomás, a un jovencito viniendo a enfrentarse a una persona entrenada en la guerra y aparte que era grandísimo y decirle estas cosas y cómo, ¿qué pensaría el gigante? De seguro que sí, porque un muchachito que viniera a decirle esas cosas era una tontería. Pero mire, vamos a leerlo otra vez, mire cómo le dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense que alguien venga y nos diga eso a nosotros, ¿cómo nos quedamos? Estás medio trastornado, ¿verdad? Eso es lo que vamos a pensar, porque no, ¿cómo vamos a pensar otra cosa? Y más que este filisteo no creía en el Dios de Israel y miraba todo el ejército de Israel todos asustados. Entonces, ¿qué iba a pensar?
este está mal, ¿verdad? Ni para qué se ponga ahí. Llegamos a punto número 4, que es apuntar bien nuestra arma. En 1 Samuel 17:46 dice, Jehová te entregará, y le sigue diciendo David, mire, David le sigue diciendo al filisteo, mire, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagínese usted, el gigante bien armado que venía, y mirar al muchachito que no traía ningún arma. Nomás traía su bolsita y una resortera. Y entonces, ¿qué pensó el gigante cuando lo vio? Y cuando le empezó a decir todas estas cosas. ¿Se imagina? A nosotros a veces nos atemoriza el maligno, ¿verdad? Y tenemos toda la armadura de Dios y ni así. El versículo 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Imagínese, un muchachito chiquito agarra la onda y con esa le da al hombre que venía bien armado. Gigante, porque era bien grande. Con una mano lo podía haber agarrado y levantado a David. Pero David no se asustó. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía el respaldo del Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Eso sabía David y eso no lo sabía el resto del ejército. Ellos no tenían esa comunión con Dios, por eso es que ellos no se sentían respaldados por Dios. Porque no tenían al no tener comunión con Dios, no tenían el respaldo de Dios. Y ellos se sentían asustados. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que no tenemos el respaldo de Dios? Asustados. Y no hayamos qué hacer. Corremos para acá y corremos para allá, pero no corremos a los pies del Señor. Y es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué David tenía esa certeza y esa seguridad? Porque él se pasaba las noches en el campo, imagínense, en los campos allá en Israel, con el frillazo en la noche. Y él se la pasaba como para entretenerse allí, imagino, con los ruidos de los animales y todo eso. Él le cantaba a Dios. Tenía una arpa y con eso se la pasaba cantándole a Dios. La presencia de Dios descendía yo donde él estaba lleno de esa presencia de Dios. Y cuando venía un oso, dice, cuando venía un animal, un león, a atacarlo, él los mataba. Porque él dice, yo tengo el poder de Dios. Él sabía que tenía eso. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos saber, que tenemos ese poder. Pero ¿cuándo es cuando lo recibimos? Cuando entramos de la manera correcta, de la manera que debemos entrar, no corriendo, ¿verdad? Porque si nomás voy corriendo, voy asoleada y nomás voy a quedar ahí, no voy a hacer nada. En este estado de reconocimiento, alabanza y adoración, llegamos al trono de Dios y aquí es donde podemos pedir todo lo que necesito. El Espíritu Santo nos eleva hasta ocupar el lugar que ya Dios Padre nos ha otorgado para que gobernemos con Cristo. Ya Dios tiene un lugar para que nosotros gobernemos con Cristo. Pero ¿por qué no estamos ocupando ese lugar como David lo estaba ocupando? Pues porque no estamos entrando a la presencia de Dios como David lo hacía. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? En Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En esos lugares, mire, es donde nosotros venimos a reinar juntamente con Cristo. Ahí, desde ahí nosotros podemos hacer que el enemigo se someta, pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque todavía no hemos creído. Desde los lugares celestiales juntamente con Cristo miramos, oímos, olemos, palpamos, caminamos y decimos lo que pasa en los cielos. Es aquí donde ejecutamos y ganamos nuestras luchas, haciendo lo que Dios nos manda hacer por medio de su palabra y en el poder de su Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, ¿verdad? Es ahí donde nosotros venimos a conquistar y a ganar las guerras. Mire, a mucha gente yo le he oído decir, no es tanto lo espiritual, dice, eso no es espiritual, eso es algo físico. Y yo digo, ¿en dónde se divide la línea de lo espiritual y lo físico?
Para mí la división es tan finita que no se alcanza a ver, porque para mí todo se gana en lo espiritual y después se concreta, se realiza en lo físico. Si yo no estoy ganando las luchas en lo espiritual, no las voy a obtener en lo físico. Pero si yo las gano primero en lo espiritual, entonces me va a ser fácil recibirlas en lo físico. Ya David la había recibido en lo espiritual, por eso tenía esa seguridad, esa certeza, que iba a salir todo como él decía. Imagínense que va y le dice todo al gigante y al último no sale nada. ¿Qué hubiera pasado con él? Pero él tenía la certeza. ¿Por qué? Porque él ya había ganado esa lucha en lo espiritual y ahora iba, ¿por qué? Por el premio nada más. Ya lo había recibido todo, ya nomás iba por el premio. Juan 5:19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, y vemos en Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, cuando nosotros ya sabemos lo que tenemos que hablar, no tenemos ni que hablar mucho. Una palabra directita, mire, entre ceja y ceja como la piedra de David. Pero nosotros a veces estamos hablando y hablando y hablando y nuestras palabras parece que nomás resuenan, no traen ningún poder. ¿Por qué? Porque no hemos ganado la victoria allí en los lugares celestiales. En Efesios 6:13, en la traducción lenguaje actual, nos dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Eso es lo que nos va a hacer mantenernos firmes, ¿verdad? Que estemos revestidos con toda la armadura, que tengamos la confianza que tenía David en el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Desde el trono de Dios que representa los lugares celestiales, hacemos descender el reino de Dios a la tierra para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como en los cielos, sometiendo el poder de las tinieblas bajo los pies de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y a veces se nos olvida, ¿verdad?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la palabra dice que todos los enemigos van a estar sometidos bajo los pies. Y bajo los pies de ¿quién? De Cristo. Y entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ¿de quién debe de estar sometido el poder de las tinieblas? Bajo los pies de la iglesia. Pero no hemos entendido esa parte y la iglesia anda ahí toda asustada porque no entiende, ¿verdad? Porque no sabe y el enemigo le salta por un lado y ya se asustó y corrió para el otro lado porque no entendió que el enemigo tiene que estar bajo sus pies. Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le va a dar las llaves? ¿A quién se las dio? A la iglesia. Nosotros las tenemos, pero ¿por qué no las sabemos usar? Porque no entramos a la presencia de Dios como Él quiere. ¿Para qué? Para enseñarnos, para decirnos, mira, para esta situación es esta llave. Tenemos todo el manojo, ¿verdad? Pero de aquí que probamos una y no entra, probamos la otra y no entra, probamos la otra y no entra, y ahí vamos con la otra, y vamos con la otra. No, hombre, ya el enemigo hizo lo que quería ahí. Porque nunca encontramos cuál es la llave, pero si entramos a la presencia del Señor, ahí nos muestra cuál es, entonces ya vamos directito, rápido, ¿verdad? Porque ya vamos en el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Para entrar a la guerra espiritual y tener éxito necesitamos reconocer que el adversario Satanás es real, pero que ya fue vencido. Es necesario aceptar la autoridad que Dios nos ha concedido en Cristo. Debemos usar toda la armadura de Dios. Tenemos que apuntar bien nuestras armas. En Juan 16:24 nos dice la palabra del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Necesitamos aprender, ¿verdad?, a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no estamos pidiendo en nuestro nombre, estamos pidiendo en el nombre de Él, que representa la autoridad de Él, que representa los méritos de Él. Imagínense que yo voy y le digo, Señor, dame esto y esto en los méritos que yo tengo, y me va a decir, ¿y cuáles son los méritos que tú tienes, mija? ¿Cuáles? Pero en cambio, si le digo, en los méritos de Cristo, Señor, yo vengo pidiéndote esto, entonces Él mira y todo lo que Dios hizo, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ni me va a preguntar, nomás me lo va a dar, ¿verdad? Y si voy pidiéndole en la autoridad mía, le voy a decir, Señor, dame esto y esto en mi autoridad, o le ordeno al enemigo que se someta en mi autoridad, ¿qué va a hacer el enemigo? Exacto, se va a reír de mí. Y me va a decir, en tu autoridad, ¿cuál tienes? Pero en cambio, si yo les digo, en la autoridad de Cristo te sometes, no le queda más nada que hacer más de someterse. Porque yo no vengo en representación mía, yo vengo de representación del que me envió, del que me mandó. Entonces él no le queda otra cosa más de someterse y hacer lo que tiene que hacer. Porque no tiene otra opción. En Mateo 18:18 leemos en la traducción lenguaje actual, dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Imagínense, cualquier cosa que nosotros prohibamos aquí en la tierra, Dios la va a prohibir en los cielos. Pero cualquier cosa que nosotros permitamos aquí en la tierra, Dios la permite también en los cielos. Cuando estaba uno de mis niños chiquito, me dijo el doctor que tenía asma. Yo nunca lo acepté. Le dije, no, él no tiene eso, y yo nunca declaré que él tenía eso. Yo decía, tiene problemas con los bronquios, tiene problemas respiratorios, pero yo nunca acepté que tenía asma porque me decían, el asma nunca se quita. El asma es una condición de vida y él tiene que aprender a vivir con esa condición. Yo nunca la acepté y nunca la acepté. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo al no aceptarla? Estaba negándola. Cuando él cumplió los 13 años, el asma se fue. Él se le acabaron los problemas respiratorios, ya no tuvo ningún problema respiratorio. Pero fue que no lo aceptamos, que no nos conformamos a eso, sino que seguíamos buscando. Yo oraba, yo le pedía a Dios, pero también buscaba qué medicina le ayudaba. Lo llevamos a México, a un lugar donde le hicieron otros análisis y allá le encontraron el problema que tenía. Y el problema era que el esófago se le subían los gases. Entonces ese era el problema, le dieron medicina para los gases ya se recuperó eso, entonces la irritación que le causaba esos gases era lo que le producía el asma, lo que le producía los problemas respiratorios. Pero si nos hubiéramos quedado con eso, él hubiera pasado toda la vida con eso, pero no nos conformamos, sino que renunciábamos y le pedíamos a Dios, y Dios abrió la puerta, y Dios nos dio, y el muchacho quedó libre, gracias al Señor. Entonces es eso, nosotros no tenemos que conformarnos. O sea, veo que mi hijo está como esté, yo no me conformo a ver a mi hijo así. Renuncio a eso y le digo, Señor, yo no me conformo a ver a mi hijo así. Yo declaro que mi hijo es así, así como usted lo ve, como usted lo miró desde que nació. Esa imagen que usted miró desde que nació, usted confiésela. Mi hijo es esto y esto y esto. Es un rey, es un sacerdote, porque tu palabra me dice que es rey y sacerdote. Que tú no me diste hijos para maldición, sino que me diste hijos para bendición. Entonces empezamos a confesar lo que Dios quiere, porque dice la palabra que todo lo que yo permita aquí en la tierra, Él lo va a permitir allá. Entonces, a cualquier cosa que yo permita aquí, Él la permite allá. Cualquier cosa que yo no permita acá, Él no la permite allá. Entonces, si entendemos eso con claridad, vamos a enfocarnos directito a lo que tenemos que hacer, y es no conformarnos a que ni nuestros hijos ni nosotros estemos viviendo una vida que no es la que Dios quiere para nosotros, que Dios no anhela para nosotros. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a entrar en oración. Tenemos unos 10 minutitos a ver si el Señor nos permite
que podamos orar. Mire, usted olvídese de los niños, nomás que alguien se ponga ahí en la puerta para que no se salgan y listo. Usted concéntrese en la oración. Vamos a tratar de hacer una oración enfocada como la guía que tenemos aquí para ir practicándola. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor eterno, por tu palabra. Gracias, Señor. Y en este tiempo, vengo delante del trono de tu gracia, a la cruz de Cristo, despojándome de todo aquello que me ha estado estorbando. Yo te pido perdón si he sido permisiva y he permitido que el enemigo hiciera cosas en mi hogar, en mi casa, que no están de acuerdo a lo que tú quieres. Yo te pido perdón. Te entrego el temor, te entrego la cobardía, te entrego la culpa que me ha estorbado. Te entrego, Señor, todo aquello que me ha limitado, que me ha imposibilitado de hacer lo que tú anhelas, de hacer lo que tú deseas. Yo te lo entrego, lo deposito en ese altar de bronce y ruego, Señor, que el fuego celestial descienda y consuma todo eso. Yo te pido perdón por cada vez que he hecho las cosas en mi carne y no en el poder de tu Santo Espíritu. Y yo renuncio al poder de la carne que ha estado gobernándome y declaro que fue crucificada juntamente con Cristo. Me declaro libre y te pido, Señor, que seas tú guiándome en el nombre de Jesús. Renuncio al pecado generacional. Renuncio a toda atadura a la que he estado atada por parte del enemigo. Me declaro libre de toda influencia del poder de las tinieblas. Me declaro libre para servirte como tú anhelas. Yo recibo tu perdón y recibo todos los beneficios que Cristo compró para mí en la cruz. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste a esa cruz, empobreciéndote a ti mismo, para que yo fuera enriquecida. Tú cargaste con el pecado, para que yo fuera libre. Cargaste con el dolor, con el sufrimiento, con el pecado, para que yo fuera sana, para que fuera libre del tormento, de la aflicción, del rechazo, de la ira, del enojo, del coraje. Gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Y ahora me lavo con tu palabra maravillosa. Tu palabra me dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo te doy muchas gracias porque tú me hiciste libre del pecado de Adán, del pecado generacional. Tú me hiciste libre de la maldición de la ley. Tú me hiciste libre de mi propio pecado. Tú me libraste de toda culpa y de toda maldad. Te doy gracias por ello. Y ahora, Señor, yo recibo la armadura y me revisto con ella. Recibo el yelmo de tu salvación
y me cubro con él. Cubro mi mente, mis pensamientos. Recibo la coraza de tu justicia y me cubro con ella. Cubro mi pecho, cubro mi corazón. Declaro que toda injusticia se va de mi vida. Y yo vivo en la justicia que Cristo compró para mí. Me ciño con los cinturones de la verdad. Declaro que mi boca habla verdad. La mentira se aparta de mí. Calzo mis pies con las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Te pido que quites cualquier cosa de mí que me pudiera estorbar, que me pudiera impedir proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, mostrando tu gloria, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú pones sobre mí tu manto de humildad y mansedumbre, para que yo pueda caminar unida a Cristo en su humildad y siendo mansa como Él. Levanto el escudo de la fe y apago todo dardo que el enemigo quiera lanzar en contra mía, en contra de los míos y en contra de lo mío. Levanto la espada de tu espíritu, que es tu poderosa palabra, con la cual hago retroceder todo poder de las tinieblas y vengo estableciendo tu reino, Señor. Así, precioso Dios, te pido que tu Santo Espíritu venga viendo hasta lo más profundo de mi ser y sacando cualquier cosa que pudiera estar oculta en mí, que pudiera estorbarme delante tuya. Y te pido que me dirija, que me guíe para hacer las cosas como tú quieres y deseas. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi guía, tú eres mi ayuda. Tú me enseñas en todo y me muestras a Cristo. Gracias por revelarme al Señor Jesucristo en la dimensión que Él quiere que yo lo conozca. Así vengo, Señor, recibiéndote. Yo recibo el pan que viene del cielo. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a darme vida para que yo pueda vivir la vida que tú escogiste para mí. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame a permanecer en ti. Dame más hambre por tu palabra. Ayúdame a comer de este pan que eres tú, para que yo pueda vivir conformada a tu voluntad, cumpliendo con tu plan y propósito, en todo tiempo y momento. Yo te doy gracias, Padre eterno, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabo, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, y has tenido cuidado de mí, aun cuando no te conocía, aun cuando no sabía de ti, aun cuando andaba en tinieblas y andaba haciendo lo opuesto de lo que tú anhelabas, de lo que tú querías. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia gloriosa que llena cada fibra de mi ser. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Muchas gracias por haber cumplido, precioso Dios, la ley y haberme hecho libre de la maldición que venía sobre mí. Gracias por haberme dado un nuevo pacto. Yo recibo ese nuevo pacto y declaro que mi nombre está escrito en ese nuevo pacto. Yo tomo la pluma
y vengo firmando ese nuevo pacto. Gracias, Señor Jesús. Te doy muchas gracias porque tú eres mi pan, que me da vida, que me preserva, que me alimenta, que me sustenta. Tú eres, Señor, el que me fortalece, el que me guarda, el que me guía por el camino correcto. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo posible. Tú viniste y reverdeciste la vara de Aarón como señal de que cualquier cosa que pudiera estar muerta, tú le puedes dar vida. Y en esta hora, Señor, yo levanto mis seres queridos delante de tu presencia. Aquel Señor bendito Dios santo y poderoso que parece estar muerto espiritualmente. Aquel precioso Dios santo y poderoso que no escucha tu palabra. Aquel precioso Dios que da pasos a la inversa. Oh bendito Rey, lo levanto delante de tu presencia, como esa vara, precioso Dios santo y poderoso que estaba dentro del tabernáculo y que estaba seca, Padre, y tú le diste vida. Nosotros clamamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que se le abran los ojos, los oídos espirituales, para que Él escuche tu palabra, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y se haga rema en su vida y lo saque de esa condición en la que se encuentra. Declaro atado y amordazado, inoperante, inactivo completamente todo poder de las tinieblas que ha estado atormentándole, que ha estado impidiéndole venir a conocerte como tú anhelas y deseas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaro que sale de ese lago cenagoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú lo libras de todo poder de las tinieblas, porque tu palabra me dice que todo lo que yo esté de acuerdo aquí en la tierra, tú lo permites en los cielos, Padre, y yo no estoy de acuerdo con la condición de mi ser querido. Yo lo levanto delante de tu presencia y te digo, Señor precioso, Dios santo y poderoso, yo no estoy de acuerdo con esta situación. Yo no la recibo, yo no la acepto. Y como yo no la acepto, yo confío en que tú tampoco la aceptas, Padre. Y tú vienes haciéndola nula, desbaratándola, deshaciéndola completamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cubro con tu sangre bendita, precioso Dios, toda mi casa, toda mi familia, a mí mismo y a toda tu iglesia en el nombre de Jesús. Y así, precioso Dios santo y poderoso, cancelo y desbarato todo lo que el enemigo trae en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área, de cada vida, de cada ser. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes soplando aliento de vida sobre cada persona que estamos en este lugar, como también de nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.